Ya. Vamos a terminar hoy día de ver control de calidad. Nos falta, vimos ya los controles de calidad de la gama cámara propiamente tal, ¿no es cierto? Vimos la uniformidad de campo, la resolución, y dijimos que para la uniformidad y la resolución, principalmente para la uniformidad, se hacía este control de calidad tanto en forma extrínseca como intrínseca. Intrínseca sin colimador, extrínseca con colimador. Por tanto, la información que íbamos a obtener de estos controles de calidad nos iba a permitir tener claridad si el problema o la falla que estaría presentándose en ese momento del equipo era de, del detector propiamente tal o tenía relación con con el colimador. ¿Ya? Entonces eso es lo que vimos la clase pasada. Vimos la uniformidad, ¿no es cierto? Cómo se realizaba cada una de las uniformidades y la imagen que obteníamos, tanto para la uniformidad intrínseca como extrínseca. Vimos, ¿no es cierto?, la clase pasada les mostré esto, cómo íbamos, primero sacábamos los colimadores, cuando íbamos a hacerla en forma intrínseca, ahí se sacaban los colimadores, ¿no es cierto? Ahí se están llevando los colimadores y luego se ponía esta fuente puntual, porque cuando hablamos de uniformidad intrínseca lo realizamos con una fuente puntual. Ubicamos el colimador en el sitio que corresponde y poníamos esta fuente puntual que era una jeringa, ¿no es cierto?, con una cierta cantidad de actividad. Luego la extrínseca la necesitábamos o se realizaba con colimador y lo hacíamos, ¿no es cierto?, con un colimador plano de uniformidad, que es esta imagen que tenemos acá, que se rellenaba con agua y con la actividad de tecnecio que íbamos a necesitar. Se agitaba bien, no se debía dejar ninguna burbuja de aire y posteriormente íbamos a obtener los datos. Dijimos que tanto la uniformidad intrínseca como extrínseca la podíamos hacer en forma global, o sea, de todo el campo de detección, o local, ya de una cierta, de un cierto lugar, ¿no es cierto?, del campo de detección. Y a esta uniformidad, hacer el procesamiento de la uniformidad global, o sea, cuando abarcábamos todo el campo de detección, lo denominamos uniformidad integral de todo el campo de detección. Y a la otra, uniformidad diferencial, cuando era solamente de una parte, de un sector. Y acá estaba, le habíamos explicado la fórmula de cómo obtener, que yo les decía que este procesamiento no estábamos nosotros midiendo el valor máximo del píxel, el mínimo, sino que lo hacía el computador en un programa de procesamiento de las uniformidades, ¿cierto? El computador, el equipo SPEC tiene, o la gama cámara tiene una parte o un computador de adquisición y uno de procesamiento. Y en el de procesamiento, así como hay para procesar todos los tipos de estudios dinámicos, estáticos, también tenemos para procesar o analizar, ¿no es cierto?, y procesar los resultados de los controles de calidad. ¿Ya? Acá yo les explicaba que en esta imagen el control de calidad de uniformidad estaba mal. Mira, de hecho se veía la fórmula de los fotomultiplicadores, entonces acá habría algún problema. Y acá estamos viendo la imagen de la uniformidad global, ¿no es cierto? O integral, y acá se hacía un ROI en un cierto lugar que por lo general uno siempre ocupa la zona central, o a veces puede hacerlo en la zona central y también en la periferia del campo. ¿Ya? Estos valores o los rangos de tolerancia, por lo general, ya están recomendados, ¿ya? Y se habla de una uniformidad integral, todo abarca más o menos entre el 5 al 3%, pero en realidad, como yo les explicaba, de diferencia entre el valor que da el fabricante con el que obtenemos. Ya a eso se refiere, que sea menor al 5% y en el caso de la diferencial menor al 3%, pero en realidad nosotros tenemos que guiarnos por las indicaciones que nos da el fabricante y por ende, ¿no es cierto?, cuando viene el ingeniero e instala el equipo, ahí te da todas estas recomendaciones de rangos de aceptación, como también la ubicación que uno debe poner, dejar el equipo para hacer
la adquisición de todos estos controles de calidad. ¿Ya? Hablamos de la resolución también, ahí teníamos la resolución espacial, temporal y energética, y lo importante de la resolución, que independiente para el tipo de resolución, lo que obteníamos era esto. Y lo que valorábamos, o el dato que obteníamos de cualquiera de las resoluciones, y que después iba a depender del tipo de cuál resolución estábamos obteniendo, era esto, el FWHM, que es la anchura en la mitad de la altura. ¿Ya? Y la interpretación que le vamos a dar a este dato de la anchura en la mitad de la altura va a depender si estamos haciendo resolución espacial, temporal o energética. Cada una de estas resoluciones, como vimos en la clase pasada, se toma de una manera, se hace una adquisición y posteriormente lo que valoramos es esto, en la anchura en la mitad de la altura. Teníamos la resolución energética, ahí habíamos visto cómo se hacía el procedimiento, la resolución espacial, en la cual igual había una resolución extrínseca, que era la esencial, que era con colimador, y la intrínseca, que es complementaria a la extrínseca, que es sin colimador. También hablamos en qué momento se hacen estas resoluciones. Acá, ¿no es cierto?, tenemos el procedimiento, que ya lo vimos en la clase pasada. Acá tenemos esta porta para poner las fuentes, ¿no es cierto?, y ubicamos aquí la fuente a 10 centímetros de distancia, a diferencia de la uniformidad que se hace más o menos a 2 metros de distancia a la ubicación de la fuente. ¿Ya? Y, por ejemplo, íbamos a obtener acá se hace una medición de la anchura en la mitad de la altura, y te va a dar un valor, y va a depender, ¿no es cierto?, de cada una de las resoluciones, cómo lo vamos a interpretar. La periodicidad con la cual realizamos estos controles de calidad, si bien yo se los establecí, que uno dice el pic energético todos los días, la uniformidad 1 o 2 veces a la semana, la resolución esencial al menos una vez a la semana, la otra puede ser en forma trimestral, pero a pesar de que hay estándares establecidos, ¿no es cierto?, protocolos estándares, uno se guía, insisto, por lo que le indica el ingeniero, el que está a cargo, ¿no es cierto?, de la mantención del equipo. Bueno, los controles de calidad que vimos hasta recién tienen relación con el detector propiamente tal, la gama cámara. Acá ustedes pueden ver que este es un equipo spec, o sea que es una gama cámara, pero que además tiene la particularidad de hacer estudios tomográficos en rotación. Puede rotar los 360 grados, entonces podemos obtener imágenes tomográficas, que, por cierto, nos da una mayor información, sobre todo para algunos estudios. Por ejemplo, hacer un estudio planar de corazón no es lo mismo que hacer un estudio tomográfico, ¿ya? Óseo, uno lo hace en forma planar, pero también si yo me quiero centrar, por ejemplo, en estudiar o en evaluar una parte de la columna, agregándole un estudio tomográfico a ese examen, obtengo mucha más información. Los riñones, por ejemplo, hacer un estudio ya sea estático de riñones o dinámico con estudios planares, no hay problema. No es necesario hacer tomográfico. Ya entonces este equipo tiene la particularidad de hacer tanto estudios planares, pero además agregar un estudio tomográfico si fuese necesario o así lo requisiese, dependiendo de lo que el paciente, ¿no es cierto?, se quiere evaluar. ¿Ya? Entonces, para la parte tomográfica del SPEC también hay controles de calidad, y el más importante es el centro de rotación, ¿ya? Para tener la certeza de que la información que estoy obteniendo en la imagen es la adecuada. También tenemos una uniformidad tomográfica y una resolución tomográfica. En clase vamos a ver el centro de rotación, y como tarea les voy a dejar los estudios tomográficos de uniformidad y de resolución, ¿ya? La idea es que ustedes se junten de a dos, pueden hacerlo de a dos este trabajo, no hay ningún problema, y hagan un pequeño video, así como un PPT con audio, ya sea si quieren lo graban con audio, con cara, sin cara, o solamente el PowerPoint le van poniendo voz. No tengo ningún problema, van a tener un tiempo suficiente, ¿no es cierto?, para realizar este pequeño trabajo que va dentro de las notas de la plataforma. Yo les entregué material, les subí a intranet, chicos, material
que con ese material suficiente tienen para poder realizar, ¿no es cierto?, al menos toda la parte escrita, pues imágenes si quieren pueden ir buscando ustedes. Le subí harto material y además le subí la planificación de la asignatura. Entonces ustedes ya saben, ¿no es cierto?, en qué momento o qué clase, qué vamos a ir viendo en cada una de las clases. Bueno, además que yo les voy subiendo con anterioridad el PPT. Ya toda esa información está en intranet, ya tanto el material complementario como los PPT y la planificación que les estoy hablando. Y en eLearn, además de subirle las clases grabadas de Zoom, también le subí unos videos cortitos, pero que son como súper eh, didácticos para que los vean y puedan ir comprendiendo mejor la materia. Bueno, centrándonos en el centro de rotación, ¿qué vamos a llamar centro de rotación o conocido como core? El centro de rotación o core es simplemente el punto físico alrededor del cual va a girar todo este sistema de detección para hacer los estudios SPEC, ¿ya? Entonces el punto físico en el cual gira alrededor todo este sistema de detectores es lo que vamos a conocer como centro de rotación o core, ¿ya? Entonces, vamos a tener un eje de rotación de la gamma cámara en este caso, porque es el detector que va a girar en un centro de rotación. Cuando uno hace el control de calidad de centro de rotación, en el fondo lo que después hace en el procesamiento es trazar una línea perpendicular. ¿Desde dónde? Desde el centro de la gamma cámara, o sea, del cabezal del detector, hacia, ¿no es cierto?, hacia dónde está rotando. Y si esta no intersecta con el eje de rotación ya determinado, esto quiere decir que el core, que el centro de rotación, está desalineado, ¿ya? Pero esto también, este procesamiento lo hace el equipo. Nosotros solamente tenemos que ubicar la fuente donde corresponde para hacer el control de calidad, y si esta intersección, ¿no es cierto?, o esta línea que se gira, que va a girar el equipo en forma eh, automática en el procesamiento, es mayor, ¿no es cierto?, a 2 milímetros, es porque está desalineado. O sea, el centro de rotación que nosotros obtenemos a hacer el control de calidad debe ser menor a 2 milímetros, porque si es mayor a 2 milímetros del centro de rotación ya establecido en el control de calidad que deje el ingeniero, es porque está desalineado. Y ahí no podríamos realizar SPEC, porque vamos a tener, ¿no es cierto?, no tenemos la seguridad que la información, información que está entregando el equipo esté correcta. Puede que esa desalineación, ¿no es cierto?, mayor a 2 milímetros nos esté escondiendo, nos esté entregando algún falso positivo, ¿ya? Entonces, importante saber que si yo tengo un core corrido, me va a dar una pérdida tanto en la resolución de la imagen y por ende en el diagnóstico seguro y fiable que el médico va a poder entregar al paciente. Entonces, el propósito de esta prueba de control de calidad es calcular si el centro de rotación ya establecido al cual corresponde el equipo está desalineado o no, ¿ya? Entonces, para eso vamos a necesitar una fuente de tecnesio 99 metastable que podemos ver acá que que el tecnólogo acá, ¿no es cierto?, está preparando. Y vamos, acá este equipo, miren, fíjense, este equipo es un SPEC, pero que no tiene el arco, ¿no es cierto? Es un equipo SPEC que también rota, es de los primeros equipos SPEC, es antiguo, que si ustedes ven no tiene el arco de rotación, pero sí hace la rotación. Ya los modernos tienen ese arco de rotación, pero me gusta ir mostrándoles todos los tipos de equipos que se pueden encontrar en un servicio. Pero esta es una gama cámara que también tiene la capacidad de hacer la rotación, el SPEC. No es solamente para hacer estudios planares, es de las primeras, es antigua, súper antigua. Bueno, entonces lo que se hace es se pone esta fuente donde también acá en la posición de la fuente nos la deja determinada el ingeniero. Por lo general se pone a 2 centímetros del centro de rotación original, o sea, una en el centro de rotación y otra como a 2 centímetros, ¿ya? Pero toda esa
nos lo deja indicado el ingeniero. Entonces, lo primero que hacemos es tenemos que ubicar el equipo en la posición para realizar este procedimiento, ¿ya? Vamos a dejar la fuente puntual, ¿no es cierto?, en aire, más o menos como yo les indicaba, a 2 centímetros del eje de rotación. Ahí se ubica. Pero el lugar exacto del posicionamiento nos lo indica el ingeniero. Así que no es algo que nosotros lo vamos a saber, pero sí tienen que saber que se deja a 2 centímetros del centro de rotación ya establecido para ese equipo. Luego vamos a hacer una adquisición tomográfica. ¿Qué quiere decir una adquisición tomográfica? Que se va a hacer una adquisición haciendo girar el equipo en los 360 grados alrededor de la fuente puntual que vamos a poner, ¿ya? Luego se va a hacer una adquisición igual con esa misma fuente puntual, pero ya no a 2 centímetros del eje de rotación del equipo, sino que a 10 centímetros. Entonces acá ya llevamos dos adquisiciones. Y luego vamos a hacer una adquisición con la fuente más lejana todavía, casi al borde del campo de detección. A 2 centímetros del eje de rotación, a 10 centímetros y bien hacia el borde. Entonces acá tenemos una a 2 centímetros, puede ser, ¿no es cierto?, a 10 y más hacia el borde. Vamos a obtener todas estas adquisiciones en el borde del campo. Y este procedimiento lo vamos a repetir tanto para un sentido de rotación como para el otro sentido de rotación. Cuando ponemos los parámetros en la adquisición de un estudio SPEC, o sea, de un estudio tomográfico, nos indica hacia qué sentido va a rotar el equipo. Puede ser hacia el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para hacer el control de calidad, debemos hacerlo hacia ambos sentidos, ¿ya? Entonces, finalmente lo que vamos a obtener de imagen van a ser estos campos con las fuentes puntuales en las distintas ubicaciones que se indicó, ¿ya? Y en la imagen podemos obtener una imagen así, como picarón, o una imagen puntual. Esta imagen puntual es la correcta. Si yo obtengo una imagen así es porque realmente el centro de rotación está totalmente desalineado. Entonces, ya que sea la imagen que abarque 2 píxeles, eso está mal el centro de rotación. El centro de rotación tiene que abarcar solamente 1 píxel. Y ya una imagen de picarón, ya más malo todavía, o más desalineado el centro de rotación. ¿Ya? Acá vamos a obtener, todos estos datos se obtienen al hacer el procesamiento, ya que es automático. Entonces, para el eje Y vamos a tener esta línea, una línea, y lo ideal es que si el centro de rotación está bien, fuera solamente acá la detección. Si vemos que hay puntos fuera de esta línea, es porque hay ciertos desvíos, pero que si estos desvíos son menores a 2 milímetros, claramente estamos dentro de lo aceptable. Si estamos fuera de los 2 milímetros, estamos, ¿no es cierto?, no es aceptable y por ende hay que suspender y hacer una corrección del centro de rotación. Y esta es la sinusal que vamos a obtener para el eje Y, ya que esta debería ser igual. Todo dentro de esta línea, aunque sea sinusal, pero dentro de la línea. Ya estas desviaciones, ¿no es cierto?, deberían estar dentro de los 2 milímetros para que sea aceptable. Entonces, ¿qué es importante cuando yo hago o realizo mis controles de calidad? Siempre, y el equipo debe tener una bitácora y siempre ir anotando en esta bitácora todos los resultados de las pruebas de control de calidad, independiente que sean pruebas que se aceptaron o que no, porque están demasiado, ¿no es cierto?, descalibradas. Ambas, todo hay que anotarlo, ¿ya? Y además, ¿qué se va a hacer en caso de que la prueba que se realizó, uniformidad, resolución, centro de rotación, uniformidad tomográfica, resolución tomográfica, ¿qué se va a hacer? Se llamó al ingeniero, nosotros mismos corregimos porque nos enseñan muchas veces a hacer estas correcciones ya sea de la uniformidad, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, en mi caso acá, cuando yo trabajé aquí en Arica en medicina nuclear, que estábamos tan lejanos al ingeniero, él muchas veces me explicaba cómo hacer algunas correcciones.
o por teléfono me lo iba explicando. Entonces, todo eso, todo lo que se hizo en el equipo, ya sea que está aceptada la prueba o que no, y cuáles fueron las acciones a seguir para corregir esto, hay que anotarlas siempre en la bitácora. El equipo tiene un libro especial, ¿no es cierto?, con su bitácora para ir anotando todo, porque eso te lo revisan. Cuando viene ese Chen, ¿no es cierto?, a hacer las supervisiones, revisa los controles de calidad, que todo esté, ¿no es cierto?, anotado con la periodicidad que uno indicó que se iban a realizar cada una de las pruebas. ¿Ya? ¿Alguna duda con centro de rotación? Chicos, No, profe. Profe. No, profe.